Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Spanish with Antonio. El vídeo de hoy va sobre un punto gramatical que suele interesar bastante a los estudiantes de español. Hoy vamos a hablar sobre los verbos de cambio, porque en español, a diferencia de otras lenguas, como por ejemplo el inglés, tenemos varios verbos de cambio. Cuando en inglés, por ejemplo, podemos utilizar el verbo to become en muchos contextos diferentes, en español tenemos 6 verbos de cambio, que son, dejadme que los mire, ponerse, quedarse, convertirse, llegar a ser, hacerse y volverse. Entonces es bastante comprensible que tengáis dudas con respecto a cuándo utilizar cada uno de estos 6 verbos. Antes de nada vamos a dividir estos 6 verbos en 2 grupos. En el primer grupo van a estar los verbos de cambio que expresan un cambio transitorio, temporal, es decir, que no es un cambio totalmente permanente y que por tanto podríamos decir que equivalen más o menos al verbo estar. Entonces tenemos un primer grupo que van a ser los verbos transitorios y luego vamos a hacer un segundo grupo en el que van a estar los verbos que expresan un cambio más radical y un cambio de cualidad o de característica innata, inherente a la persona o a la cosa que está experimentando ese cambio. Cuidado, no os agobiéis con todas estas diferencias y toda esta palabrería, porque ahora voy a daros ejemplos para que veáis que no es tan difícil diferenciarlos y para que os quede muy claro. Entonces, vamos a empezar por esos verbos de cambio que expresan un cambio un poco más transitorio, por el primer grupo. Pues bien, vamos a empezar con el verbo ponerse más adjetivo. El verbo ponerse expresa un cambio repentino, inesperado y que además es involuntario, es decir, nosotros no queremos que ocurra ese cambio, pero no depende de nosotros y al final ocurre. Y además está relacionado con cambios de ánimo o cambios físicos. Por ejemplo, me puse contentísimo cuando me dijeron la nota del examen. Me puse contentísimo. Es decir, es un cambio de ánimo repentino al saber la nota del examen. O la novia se puso muy guapa para su boda. Es decir, ella se preparó y para ese momento transitorio que es la boda, pues se puso muy guapa. Fácil, ¿verdad? Pues seguimos. El verbo quedarse. Quedarse más adjetivo. El verbo quedarse expresa un cambio de un estado a otro y suele estar relacionado con el físico o con los sentidos. Y tiene un sentido que es más transitorio y otro que es más permanente. Vamos a empezar por el más transitorio. Se trata de cambios que son la consecuencia de algo que ha pasado. Por ejemplo, en un día de mucha calor me di un baño en la piscina y me quedé súper fresquito. ¡Wow! Súper fresquito, ya no tenía calor. Es más transitorio porque luego posiblemente te vuelva a entrar calor. Sin embargo, tiene otro sentido que es un poquito más permanente y tiene relación o suele tener relación con los cambios físicos o los cambios en los sentidos, en la vista, en el oído, en el tacto. Por ejemplo, de pequeña María se cayó por las escaleras y se quedó paralítica, es decir, ya no pudo volver a andar. Fue un cambio de un estado, que era que ella podía andar, y ahora ha pasado a estar paralítica. Bien, ahora vamos a pasar al segundo grupo, que son aquellos verbos que expresan un cambio más permanente en una cualidad inherente de la persona o la cosa que experimenta el cambio. El primero es convertirse, que si buscáis en un diccionario inglés-español to become,
va a deciros que la equivalencia normalmente es convertirse. Y es el verbo pues más sencillo de entender. Es convertirse más un sustantivo esta vez. ¿Por qué? Porque expresa un cambio radical, expresa una transformación de la persona o del objeto, una especie de metamorfosis. Por ejemplo, el gusano se convirtió en una mariposa preciosa. El gusano se convirtió, se transformó en una mariposa preciosa. O por ejemplo, en una película de zombies, si un zombie muerde a una mujer, esa mujer se va a convertir también en zombie, se va a transformar en zombie. El siguiente verbo sería volverse. Y volverse se acompaña o de sustantivos o de adjetivos. Volverse expresa un cambio involuntario, rápido y normalmente negativo que tiene que ver con la personalidad, con el carácter, con la actitud. Por ejemplo, con el confinamiento, mucha gente se ha vuelto loca. O, por ejemplo, otro cambio en la personalidad, en el carácter, es el abuelo se ha vuelto un cascarrabias. Está todo el día regañando a sus nietos. Se ha vuelto un cascarrabias. Una persona que siempre está regañando a sus nietos de mal humor se ha vuelto un cascarrabias. Venga, seguimos, que solo quedan dos. Hacerse. Y hacerse puede acompañarse de o sustantivo o adjetivo. Con hacerse hacemos hincapié, enfatizamos un largo proceso que hemos hecho, un proceso que ha sido activo, que ha sido voluntario, en el que nos hemos esforzado por hacer algo. Por ejemplo, Rosalía se hizo famosa con su segundo disco. Pues estamos poniendo el énfasis en el proceso, en la carrera artística de Rosalía hasta llegar a su segundo disco, y entonces se produjo el cambio, se hizo famosa. O por ejemplo, Sara dejó de estudiar y se hizo actriz, es decir, y se dedicó, hizo un proceso, dejó los estudios, se formó como actriz y al final se hizo actriz. Y venga, que tenemos ya el último, llegar a ser. Este verbo también pone el énfasis en el proceso, pero sobre todo en el final del proceso, en el resultado. Y normalmente lo utilizamos para una evolución que ha sido positiva. Y, que se me ha olvidado, lo construimos con adjetivos y con sustantivos, con los dos. Vamos a poner dos ejemplitos. Tras toda una vida en el cine, llegó a ser una gran estrella del séptimo arte. Tras toda una vida, al final, el resultado fue que llegó a ser una gran estrella. O, por ejemplo, y este va a ser vuestro caso, tras mucho esfuerzo y muchos años estudiando español, llegó a ser prácticamente nativo. Ese ha sido el resultado de muchos años de dedicación. Así que estos son los 6 verbos de cambio que tenemos en español y que, por ejemplo, en inglés equivaldrían en la mayoría de los casos a to become. Espero que os haya quedado claro. Recordad, son 6 y cada uno expresa un tipo diferente de cambio. Hay muchos matices. Podéis volver a ver el vídeo, pararlo, leer de nuevo atentamente los ejemplos para comprenderlos y asimilarlos. Y bueno, espero que os haya sido útil. Si os ha gustado, por favor, como siempre, dadle a like y suscribíos al canal. Además, podéis activar la campanita de notificaciones para que os avisen cada vez que suba un nuevo vídeo. Y sería muy interesante que dejarais en los comentarios pues algunos ejemplos utilizando estos verbos, y yo os prometo que los responderé uno a uno y corregiré los posibles errores que podáis tener. Así que eso es todo por hoy, espero que os haya gustado, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!